así por libre, ni tema. Ni tema ni nada. No, yo no sé de qué me vas a hablar. Bueno. Hola a todos, estamos una vez más acá con Ramiro. Muchas gracias otra vez por Muchas recibirme. gracias a ti, Agustina, por venir a Madrid, por entrevistarme y por darme tu amistad y tu cariño. No, para mí es un placer enorme, la verdad, y voy a estar siempre agradecida. Bueno, tenemos otra charla para compartir con gente que tenga ganas de escucharnos. Y primero, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste tu verano? Pues todo tranquilo, escribiendo un libro, promocionando por un lado un libro que ha salido que se llama Concentración y Meditación, y por otro lado escribiendo otro libro sobre las profundidades de la mente humana. Bien, aprovechando esto que decís, el libro este, el primero, el de Concentración y Meditación para Dummies, Sí, es, te lo ¿no? di, te lo di. No, no me lo has dado. Increíble. Pero te quería preguntar si... Qué mal detalle por mi parte no a hay una problema. persona como tú, que me despierta tanto cariño, no habérselo dado todavía. Ya me has regalado suficientes libros, todavía los tengo que leer. Sí. Leer y poner en práctica. En práctica, Eso. principalmente, sí. Que aprovecho para decir que gracias a toda la práctica y la información que me has dado, realmente veo una evolución real en el día a día, ¿no? Más allá de la práctica en sí misma. Nada, Pero he elemental. estado viendo y qué bien haces las posturas, y te he puesto un texto dándote la enhorabuena, que no ha aparecido, no sé por qué los fantasmas lo han quitado, pero lo voy a replicar esta noche porque me ha sorprendido enormemente lo bien que haces el Nauli, esta técnica de masaje abdominal, de control del colon. Esa técnica la haces como tantas otras muy bien. Se ve que detrás hay mucha motivación y mucha práctica y entrenamiento. Bueno, muchas gracias. Nada, Valoro es mucho. lo que Siempre. es lo que es. Bueno, te quería preguntar esto, si existe la posibilidad, por ejemplo, de escribir un libro así, como el de Meditación y Concentración para Dummies, pero que sea de Tantra, ¿no? Porque veníamos hablando, a mí es un tema que me interesa mucho hace años, y leo, busco información, pero realmente me resulta un tema complejo para terminar de comprender y muchísimo más para difundir. Y bueno, sé que vos la verdad que tenés muchísimo conocimiento al respecto. Bueno, sobre todo he escrito 6 obras de Tantra, de diferente carácter también, porque el Tantra, ahí viene el problema, es una confluencia de enseñanzas, de métodos, de técnicas. Lo que sucede es que en Occidente y ahora también en Oriente, porque es lo que vende, lo que se mercantiliza, se nos ha presentado el Tantra como un yoga sexual, y no es cierto. El Tantra es un yoga energético donde se trata de reorientar, encauzar, canalizar nuestras mejores energías para el despertar de la conciencia, el entendimiento correcto, el poder interior. Pero a lo largo de la historia de la humanidad ha habido yogas mentales y yogas energéticos. Los yogas mentales clásicos son el Raja Yoga o yoga mental, el Karma Yoga o yoga de la acción consciente, el Bhakti Yoga o yoga devocional, y el Jnana Yoga o yoga del discernimiento. Estos son los más antiguos y les podríamos llamar yogas de la mente. Pero luego, a partir del siglo X, XII, XIII, empezaron a surgir otros yogas más somáticos y más energéticos. Y ahí está el Tantra Yoga, está el Kundalini Yoga, el Nada Yoga y otros yogas. ¿Qué pasa con el Tantra? Que desde el primer momento se ha adulterado, y al presentárselo como un simple yoga sexual, la gente lo ha tomado como una especie de justificación para lanzarse a lo que llamaríamos el largo desenfreno de los sentidos. Y entonces adornan con el término tantra el poder llegar a 5 orgasmos o estar 20 horas haciendo el amor, pero de una forma sin conocimiento, sin sabiduría y sobre todo sin transformación, porque lo que el Tantra nos pide es que vayamos transformando todas nuestras energías
Y por eso el Tantra es poder, pero el poder bien entendido, poder para poder dominarse a uno mismo. Pero fíjate, el Tantra contiene ejercicios de meditación, ejercicios de concentración, luego lo que se llama el jnana, que es que una persona va imponiendo en la otra energía en diferentes centros y puntos vitales del cuerpo. En el Tantra está la recitación de determinados mantras y mucho más. Y entre las numerosas técnicas o métodos que hay en el Tantra está el Maizuna. ¿Qué es el Maizuna? ¿Qué es lo que más se ha degenerado, se ha pervertido? El Maizuna es un encuentro erótico místico, donde el acto sexual se convierte en un sacramento para la evolución, el despertar, el desarrollo de la conciencia. Pero el Maizuna no es para todos los días, es para a lo mejor una vez cada 3 meses. Hay gente, yogis, que lo utilizan una vez al año. Si lo utilizas todos los días ya lo estás cotidianizando y ya está perdiendo su esencia, porque, insisto, es un sacramento, es un ritual donde la mujer y el hombre están constelando al dios y la diosa. Y entonces hay que seguir toda una técnica mental de control respiratorio, de fusión no solamente de los cuerpos, sino de las auras de las almas. Y todo eso no es gratuito, requiere un conocimiento, requiere una sabiduría y requiere un entrenamiento. Y algo esencial en el Tantra se dice: hay que pasar por el fuego sin quemarse. Esto quiere decir que no se puede generar apego, aferramiento, sino que es un rito simplemente donde hay que liberarnos del afán de posesividad, del querer repetir. A lo mejor nunca se repite ese rito. Y sobre todo, algo esencial, la mente. ¿En qué estamos? Solo en buscar placer sensorial. Para eso dedícate a la sexualidad normal o banal. Pero si lo que quieres es, a través de la energía sexual, encontrar otros niveles de energía, tienes que tener una mente y una emocionalidad muy especiales. Bueno, por lo que contás es muy profundo. No sé si se pueda escribir un libro como para dummies, digamos, que sea simple en cuanto a esto, ¿no? Bueno, pues tendría que decírselo. Mira, a la editorial le voy a decir: mi amiga Agustina ha tenido esta idea, escribir un libro de tantra y de erótica mística para gente que no está muy avezada o adentrada en estos temas. Creo que sería un gran éxito. Sí, sobre todo lo esencial es que entendamos esto. No se trata de desarrollar más apego sexual, porque eso es el antitantra. Lo que se trata es de que, como el ser humano tiene una serie de centros, trabajarlos. Tenemos el centro mental, el centro emocional, el centro energético, el centro sexual y el centro físico. Se trata de utilizar todas las energías que la naturaleza nos ha dado para encontrar estados superiores de conciencia, para desarrollar otra manera de ver y de sentir. Pero si lo que haces es quedarte estancado precisamente en ese largo desenfreno de los sentidos, entonces la conciencia, en lugar de desarrollarse, lo que hace es encogerse. ¿Cuántas personas están en lo que llamaríamos la adicción sexual y eso las genera celos, afán de posesividad, ira, sentirse mal, reprochar a la otra persona? Todo eso es el antitantra. Bueno, ya que mencionás esto, justo en la clase que diste ayer, que tuve la fortuna de estar presente, hablaste sobre la naturaleza de la mente humana, que es el pensamiento. O sea, el pensamiento es algo natural para la mente humana. ¿Por qué es que es
muy difícil salir de los pensamientos o las tendencias nocivas de la mente, que eso no le escapa a ningún ser humano, digamos. Claro, porque mira, hay un adagio que reza: está en la naturaleza de la mente pensar como en la del fuego quemar. Pero ya que tenemos que pensar, tratemos de pensar con equilibrio, tratemos de pensar con lucidez, con aceptación consciente, con comprensión, porque si no, el pensamiento se vuelve el ladrón de la dicha interior, el ladrón de la paz interna. El pensamiento es muy poderoso, para bien y para mal. Si uno piensa tóxicamente, te estás haciendo mucho daño a ti mismo y a los demás. Si uno piensa con armonía, equilibrio, ecuanimidad, te favoreces a ti mismo y favoreces a los demás. Pero no es solo aprender a pensar, es también aprender a dejar de pensar, aprender a suspender el pensamiento, y eso en cierto modo es la meditación, porque el pensamiento juega un papel en nuestra vida cotidiana. Tenemos que pensar, no hay más remedio, tenemos que hacer, pero hay que entender que el pensamiento es una parte de la mente, que en la mente hay más que el pensamiento, que en la mente hay un ángulo de calma profunda, de bienestar, de silencio interior, de claridad. Por eso es tan difícil no pensar, pero es que no nos han enseñado a hacerlo. Nos han enseñado, como digo en mis memorias, muchas cosas inútiles y no nos han enseñado cosas importantes como aprender a controlar la mente, a pensar y dejar de pensar, a utilizar la atención y el discernimiento. Hay varios adagios, ya que me preguntas esto, que son interesantes recordar. Aquel que dice: si tu mente no te gusta, cámbiala. O aquel que dice: puedes hacer de tu mente un jardín o un estercolero. La mente es todo, porque la mente es la mente y el mundo y la mente. Ahora es cierto, en una sociedad tan caotizada, tan neurótica, tan patológica, es muy difícil mantener una mente sana, porque por todos lados nos llegan influencias insanas. ¿Y por qué crees que hay gente que, aún como decimos, todos tenemos tendencias nocivas, hay gente que se pasa toda una vida sin tener ni un mínimo interés en cambiar su mente o por lo menos en investigarla, ¿no? Y conocerla? ¿Por qué es que sucede eso? Es que es la mayoría. O sea, lo verdaderamente, en cierto modo, desmoralizante es que la mayoría de las personas no tienen el menor interés por mejorarse, por perfeccionarse, por conocerse para beneficio propio y de las otras criaturas. Pero en algunas personas, de repente, misteriosamente, se activa ese mecanismo de querer interrogar, averiguar, buscar, comprender, conocerse y humanizarse, porque el secreto está en humanizarnos. En principio somos homo animales, no somos verdaderamente seres humanos. Y lo que nos ayudan todas estas técnicas, yoga, zen, meditación y tantas otras, es a humanizarnos, a lo que me gusta decir, tener una mente clara y un corazón tierno y compasivo. Pero la mayoría de las personas están tan encadenadas a lo sensorial por un lado, al placer de los sentidos, y por otro lado, tan encadenadas a su ego, a su pensamiento egocéntrico y adictivo, que es que ni se les pasa por la cabeza que uno puede mejorar. Y hay un adagio muy interesante, es más bien una instrucción muy importante, que dice: lo que no evoluciona, degrada. Y si no hacemos nada por mejorar, por evolucionar, cada vez somos más necios, más torpes, más egocéntricos,
más mezquinos. Luego, es un milagro y tenemos que agradecerlo en aquellas personas que se ha desencadenado ese sentido de la búsqueda, aunque hay que decir que esta es la larga marcha de la autorrealización. Hay noches oscuras del alma, hay desfallecimientos, pero la misma búsqueda te da aliento, te da una oportunidad de pasar del plano de conciencia egocéntrico a un plano de conciencia más transpersonal y más abierto. Por eso, el que de verdad siente el llamado de la búsqueda, por mucho que luego reniegue y diga o se diga en la que me he metido, ya nunca lo puede dejar. Hay un maestro que en broma es un maestro muy importante que entrevisté en Bombay, Ramesh Walsekar, que dice: vida miserable para aquel que se ha despertado este mecanismo. Pero si se despierta, se despierta. Es que es como el que tiene oído para la música o para pintar, la persona que es sensible y la que no lo es. Y si lo tenemos, es cierto que por un lado nos puede hacer sufrir, nos inquieta, es como una fiebre de insatisfacción, pero por otro lado es un don, porque es lo que va a conseguir que avancemos psicológica, emocional y espiritualmente. Ya que mencionas esto, ¿no? Veníamos hablando sobre la naturaleza de la mente y algo también natural para los seres humanos y que nos atraviesa a todos sin excepción es el dolor. ¿Cuál es el propósito del dolor en la civilización humana? No, el propósito es ninguno. Es una ley inexorable. Este cuerpo enferma, envejece y muere. Hay muchos seres queridos que de repente desaparecen. Hay personas detestables, perversas, que nos hacen daño. Hay muchas cosas que queremos alcanzar y como no las alcanzamos, experimentamos frustración y dolor. Está el exacerbado sentimiento de la soledad. Hay traumas, hay complejos. Luego el dolor, el sufrimiento está ahí. Ahora, ya que está, en lugar de aumentarlo, en lugar de añadir sufrimiento al sufrimiento a nosotros mismos y a las otras criaturas, vamos a tratar de aminorarlo. Todo el sufrimiento no se puede evitar, pero sí podemos evitar una masa de sufrimiento enorme que nos causamos innecesariamente a nosotros y, lo que es mucho más injusto, a las otras criaturas. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar la actitud, hay que cambiar la reactividad neurótica, hay que cambiar la autocompasión absurda, el darse pena a uno mismo, el estar creando conflictos, el generar fricciones, malestar. Hay que cambiar lo que diríamos los engramas cerebrales para que en lugar de estar siempre generando tensión, malestar, sufrimiento sobre el sufrimiento, complicación sobre la complicación, puedan, cuando sea inevitable, asumir el sufrimiento, pero no intensificarlo. Buda decía que es la persona que más ha estudiado el sufrimiento en la historia humana. Él decía que una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento. Daba como dolor el dolor que podemos tener físico y tantas cosas que generan dolor, pero el sufrimiento es ya una categoría mental de odio, de rechazo, de apego. Porque ¿qué es lo que más nos frustra y nos genera todo el sufrimiento? El estar en esa cárcel, en ese circuito repetitivo de apego y odio, aferramiento y rabia. Eso nos causa un dolor enorme. Si a través de otra manera de ver, de percibir, de tomar las cosas, cambiamos esa visión, podemos
ser más ecuánimes, más equilibrados. Hay que sufrir, sufro, pero no añado sufrimiento al sufrimiento. Viene el goce, lo gozo con atención, con gratitud, plenamente. Pero no me aferro, porque en el momento que me aferre y me apegue, ya estoy generando miedo y sufrimiento. Y ya que hablamos del dolor, me gustaría que nos hables un poco sobre el amor, que también es otra cosa que nos atraviesa a todos los seres humanos, y creo que todas las personas de una u otra manera buscamos eso, pero a la vez es un tema que genera muchísimo conflicto para los seres humanos. Lo que no se puede es querer ser amado a golpes, o sea, dando golpes y que me ame. No, cambia totalmente tu actitud. El amor es una energía muy poderosa, es una energía muy especial que se comunica con los animales perfectamente, es con quien más se comunica porque ellos están más allá del concepto, los modelos, los esquemas y las palabras. El amor es también una actitud, una vibración, un estar, un acompañar, un percibir y un sentir. Y eso está más allá de la mente egocéntrica y de la mente adictiva y de la mente neurótica. El amor no sabe de ideas. El amor tiene que saber de intuiciones, de percepciones y de un conocimiento superior. Por eso, qué difícil realmente es amar. Creemos que amamos, pero es un amor desde nuestro núcleo egocéntrico, desde nuestro núcleo de necesidades compulsivas, desde nuestro núcleo de caos y de confusión. Y llamamos amor a una tendencia, a un sentimiento que muchas veces está saturado de exigencias, de reproches, de celos, de imposiciones. Eso no es amor. Eso llámale de otra manera, busca otro término, otro vocablo. Pero el verdadero amor es expandir. El verdadero amor es amor sin muerte, porque es un sentimiento muy profundo y muy generoso. Pero ¿cómo vamos a amar si somos grandes neuróticos? ¿Cómo vamos a amar si estamos enclavados en nuestro pequeño, mezquino, egoísta yo? ¿Cómo vamos a amar si siempre buscamos reciprocidad, que es muy humano? No lo critico, pero es un hecho contundente. Buscamos reciprocidad constantemente en lugar de utilizar, como digo en mi libro, El arte de la pareja, el amor consciente, que es poner los medios para que la otra persona sea feliz, aun a riesgo de perderla. Eso es amor. Ahora, el aferrar, el querer que la persona sea como una vivienda que tiene una escritura de posesión, es que eso es inconcebible, pero todos lo hacemos. Por eso, como decía el gran psiquiatra Jung, ni siquiera sabemos lo que es amar, ese tipo de amor de orden superior. Ahora, el amor humano, el amor que busca sensaciones gratas, que si tú me das sensaciones gratas, te amo, y si mañana me las das ingratas, te detesto y te rechazo. Ese ya es un amor muy, muy parcelado, muy fragmentado. Pero todos estamos en esa especie de amor que al final no es amor, y esta sociedad nos engaña y nos hace creer que la diversión amorosa es amor. No, la diversión amorosa son sensaciones. Y cuando amas desde la sensación, realmente no amas. Porque si de repente cambia la sensación, ¿qué hago? Cambia la persona. Como ya no me produce las sensaciones agradables, la cambio. Podemos imaginar que una mamá vaya por la calle con su hijito, ve a otro que diga, da, si es más bonito, lo cambio. No, pero en las relaciones eso se hace. Y luego las relaciones se mueven mucho hoy en día por todo tipo de intereses. Llega un momento
que ya no sabemos hasta qué punto una relación es honesta, es pura, es desinteresada, porque todas las relaciones se han vuelto en un 90% utilitaristas. ¿Y de qué forma aconsejas poder practicar o empezar a practicar el amor real? Calculo que principalmente con uno mismo primero, ¿no? Antes de que sea con otra persona. Si nosotros tuviéramos empatía, que quiere decir ponerse realmente en el lado de la otra persona o criatura, es que brotaría por sí mismo el amor. Si fuéramos conscientes de que las otras criaturas también sufren, también sienten soledad, también van a enfermar, a envejecer, a morir, tienen problemas como nosotros, tienen dificultades. Si tuviéramos plena y lúcida conciencia de todo ello, sería un antídoto, un elixir precioso para superar el desamor, el rencor, la ira, el afán de venganza. ¿Cómo puedo yo dañar a un ser que ya está sufriendo? Es que solo si hay maldad en la mente o hay desatino podemos hacer eso. Por eso es importante reflexionar en el sufrimiento universal, en que todos enfermamos, envejecemos, morimos, todos perdemos seres queridos, todos tenemos que aguantar personas malas y aviesas. Y entonces surge la verdadera empatía, que es una corriente donde dejo de ser yo solo para ser yo con los demás, donde me uno a los demás y donde comprendo aquel bello adagio que dice: al herirte me hiero. Pero si los demás no nos importan, si somos unos narcisistas desaforados, si ni siquiera tenemos ojos para ver las necesidades ajenas, ¿cómo las vamos a atender si es que ni siquiera las vemos? El narcisista, el narciso, se obsesiona solo con él mismo y los demás no existen. Quiero mi placer, pero me da igual si tú sufres o no. Y volviendo a Buda, él decía: ay de aquel que por seguir su propio beneficio ignore el beneficio de los demás. Hay que aprender a conciliar, beneficiarnos a nosotros y beneficiar a los demás. Como hemos dicho en una charla anterior, la verdadera libertad es colectiva. Es ciertamente. Todos formamos parte del gran océano, no nos damos cuenta. La ola está en un estado de tal ignorancia que no se da cuenta que nace, vive y se disuelve en el océano. Si todos tuviéramos esta percepción real, no intelectual, eso no sirve nada, sino que surge de las entrañas, de que formamos parte de una unidad, todo cambiaría. La conciencia del planeta cambiaría absolutamente. Fíjate, con que hubiera un número de personas en cada país que realmente tuvieran esta conciencia amorosa y lúcida, ya empezaría a cambiar la sociedad. Pero ¿por qué nada cambia? Porque todos seguimos enclavados en nuestro pequeño ego posesivo, egomaníaco, que solo busca el propio placer, que desconoce las emociones y las necesidades de los demás. Y pasan los siglos y los siglos y los milenios y decimos: y sigue habiendo guerras y conflictos y masacres, y sigue habiendo toda clase de megalómanos políticos en todos los países. Y no digamos, estos días pasados estaba viendo algunas películas sobre los megalómanos políticos que ha habido en Hispanoamérica y es para morirse. O sea, es que dices, pero estos monstruos han podido llegar a esto. O estos monstruos como Hitler, como Mussolini, han podido llegar a estos
Es Y en que la actualidad sigue sucediendo, ¿no? constantemente. Sí, lamentablemente sí. Exacto. Es que sigue sucediendo. Es que monstruos como Stalin o como Batista en Hispanoamérica o como tantos otros, es que han podido tener lugar. Uno se pregunta, ¿qué falta de conciencia, humanidad, ternura hay para que estos seres monstruosos hayan podido dirigir países e incluso el planeta? Porque claro, se les enseña, por ejemplo, a los niños en las escuelas, o en mi época por lo menos, lo glorioso y maravilloso que era Alejandro Magno. Alejandro Magno era otro monstruo, que lo único que quería era conquistar y someter el mundo, que cuando tenía ya conquistado medio planeta, se fue a la India a querer conquistar la India y luego todo Asia. Y Napoleón, todos estos que a veces se nos presentan como grandes personas, son realmente monstruos, y lo que tiene que hacer la sociedad es empezar a cambiar su óptica, su enfoque, y que un ser humano se le valore por lo que es, no por lo que tiene, no por lo que consigue. Pero claro, estamos tan lejos de eso, que es la anécdota del príncipe de Gales, cuando alguien le preguntó: por favor, señor, ¿qué piensa usted de la civilización? Y él repuso: como idea no está mal, cuando la pongan en práctica, comuníquenmelo. Pues es eso, hablamos de civilización, las sociedades del bienestar. Pero ¿qué son las sociedades del bienestar si solo en España hay 5 millones de deprimidos, 5 millones de personas con ansiedad, millones de personas que no pueden asistir a su trabajo? Sí, que no tienen para comer. En Latinoamérica también. Vamos, es que es constante. La problemática principal. Luego está todo, hay una explotación, una denigración sistemática, pero es que los que luego alcanzan algún cargo en la política se comportan todavía peor que aquello que estaban criticando. Es que es increíble. ¿Vos crees que este tipo de monstruos y de políticos no son seres humanos? ¿Es causa de una mente descontrolada? Es que es una mente averiada. Si es que lo primero que tenía que hacer es pasar por un hospital psiquiátrico, que les limpien un poco la mente egocéntrica, insensible, disparatada que tienen. Eso es lo primero, es que tenía que haber una factoría. Yo propongo que haya una factoría para toda esta gente, sobre todo políticos, eso sí hay honrosas excepciones por fortuna, pero que si no hay una factoría, y que en esa factoría se trate de mejorar y cambiar las mentes averiadas, cambiarles los engramas cerebrales, las neuronas. Hoy que hay tantos adelantos del cerebro, que tanto se habla como moda de la neurociencia, que muchas veces es otra pamplina, hoy en día, ¿por qué no se mejoran esas mentes averiadas? Es que igual que hay talleres de coches, tenía que haber talleres de mentes y cerebros averiados. ¿Pero vos crees que es posible sin la propia necesidad o esfuerzo o intención propia de querer hacer y generar ese cambio? No, no es posible. Gran pregunta. Solo cambia el que quiere cambiar. Solo se modifica el que tiene esa motivación profunda de mejorar y humanizarse, y pone todos los medios para que se celebre ese cambio. La mutación psicológica es posible, pero hay que tener esa motivación, estar en el intento y luego poner todas las herramientas que estén a nuestro alcance para querer alejar de nosotros lo nocivo y potenciar lo positivo. Esto se llama el firme propósito y la firme renuncia. Me hago el propósito de afirmar en mí, desarrollar
mis cualidades constructivas y cooperantes y también trato de renunciar a todas las cualidades tóxicas, nocivas de la mente. Esta técnica la compartiste ayer en clase y doy fe ¿Y que es lo maravillosa. hiciste? Sí. Y aprovecho para hacerte una última pregunta con respecto a esto, que es una pregunta personal que ya te he hecho fuera de cámara. Me encantan las preguntas personales, te digo por qué. Porque parten siendo personales, pero luego resulta que hay millones de personas Esa es la intención. que se identifican contigo. Cuando uno trabaja algún aspecto, ¿no?, que es nocivo o que nos genera algún conflicto, ¿por qué sucede que cuando uno siente que ya ha mejorado en ese aspecto, o lo ha, no sé si superado, pero sí alcanzado cierto bienestar o cierta mejoría, ¿por qué vuelve con más fuerza? Bueno, esto es porque aquí tendríamos que entrar en las profundidades un poco ignotas y misteriosas del subconsciente. El yoga lo ha estudiado muy bien, el budismo también. En todos nosotros hay tendencias o impulsos subliminales inconscientes que tienen una fuerza extraordinaria y que a veces los debilitamos y ya creemos que hemos extirpado sus raíces. No, hemos cambiado un poco ese impulso, esa fuerza, ese poder, pero lo que es la médula, el núcleo, la simiente de ese impulso neurótico está ahí todavía y hay que trabajar más para poder ir poco a poco desenraizándolo. En los versos de oro hay un versículo que dice: y cuando creemos que ya hemos superado un fantasma interior, vuelve a levantarse con mayor fuerza si cabe. Por eso hay que tener paciencia. Lo que decía un amigo mío que ya murió, Servando, decía: qué calma hay que tener con el karma, porque hay que tener paciencia. Todo esto lo arrastramos. Nosotros no solamente somos nosotros. Yo durante muchos años investigué en el cerebro con un gran investigador del cerebro, que era el doctor José Álvaro Calle Guglieri, que tenía 5 carreras además y fue alumno mío 20 años. Y él me enseñaba cómo en nuestro cerebro está el cerebro del reptil, el cerebro del mamífero antiguo, el cerebro del mamífero moderno. Y todo eso arrastra códigos, arrastra tendencias instintos, todo eso está ahí. Si a eso le añades lo que ha sido la mezcla con el ser humano, el llegar a ser humano, la cosa se complica mucho más, porque yo que amo tanto los gatos, Mark Twain, el gran escritor, decía: si se cruzaran la raza humana y la gatuna, ganaría mucho la humana y perdería mucho la gatuna. Entonces, todo eso está ahí. Somos un microcosmos, que formamos parte del macrocosmos, y hasta que uno no se funda con el macrocosmos, seguimos muchas veces arrastrando problemas, dificultades, pero aquí yo siempre recurro a un adagio que quizá lo he dicho en entrevistas anteriores contigo, pero que resulta muy confortador, y es: ningún esfuerzo se pierde. Si tú te esfuerzas, parece que luego te detienes, pero es como cuando estás subiendo a una cumbre. Hay momentos en que hay que detenerse para tomar resuello, descansar, pero luego prosigues ascendiendo con más vigor, con más fe, con más confianza. Luego no hay lugar para desfallecer. Lo que hay es que estar ahí y sentirse agradecido, porque por lo menos hemos encontrado métodos y enseñanzas, aunque solo sea para combatir, fíjate,
la inmensa soledad del ser humano. Bueno, ojalá esta charla colabore en todos estos esfuerzos. Yo creo que colaborará y que además al estar comunicándonos con los demás nos comunicamos también con nosotros mismos y al revés. Al comunicarnos con nosotros nos comunicamos con los demás. Pero al final, práctica, práctica, práctica. Tú que eres una yogi sabes que sin práctica no hay yoga. No hay otra forma. Efectivamente, sadhana, práctica. Gracias. Muchísimas gracias, Nuevamente. que estés muy bien. Gracias.